Ustedes saben los escenarios futuros que va y las probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, yo puedo saber con un 99% de la película que yo voy a hacer no me la va a comprar nadie, y con un 1% sí. Si yo soy un tipo amante del riesgo, yo corro ese riesgo. El problema que tiene industrias culturales es que yo no soy capaz de asignarle las probabilidades de ocurrencia a esos eventos. Ni siquiera sé cuáles son los eventos futuros que pueden ocurrir. Y eso se llama incertidumbre. Y el problema que tiene, a diferencia del riesgo, la incertidumbre paraliza. O sea, no hago nada. ¿Okay? Y el problema que caracteriza a las industrias creativas no es el riesgo necesariamente, porque el riesgo se puede diversificar. Incluso los bancos trabajan con riesgo. Lo que detestan los bancos es la incertidumbre. Esa es la diferencia. Los bancos son expertos en analizar riesgo, son pésimos para analizar incertidumbre. ¿Okay? Y una característica que tiene la industria creativa es que hay mucha incertidumbre, y parte del rol de la política pública es bajar la incertidumbre, no el riesgo necesariamente. ¿Sí? Tercero o cuarto, fallas de coordinación. ¿Qué me refiero con fallas de coordinación? Y la solución de estos son los ecosistemas, ¿no? Es decir, de alguna manera, todos los sectores que están... Cuando uno habla de un ministerio de la cultura, entonces generalmente uno empieza a poner apellidos: cultura, arte, industria creativa, etc. Y empieza a crecer esta cosa y se pone inmanejable. Muchos países lo que hacen es, por ejemplo, lo que está al lado izquierdo lo manejan dentro del Ministerio de Cultura y las Artes. Pero los temas de industria creativa a veces están en los ministerios más de industria o de producción, asociado al cine, ¿no es cierto?, al diseño o sectores como ese. El problema que hay es que hay un problema de coordinación público-público, hay problema de coordinación, como decían previamente, público-privado, o incluso con el ámbito académico. Y los privados nunca lo van a solucionar. Hay otro rol de la política pública ahí. ¿Me siguen? Esta es la idea del ecosistema creativo, ¿no? En el cual tenemos jugadores que tienen que ver el gobierno, los sectores tradicionales que demandan mucho de estos servicios, las universidades que tienen generadores y transfieren conocimiento, y los usuarios. Así como uno habla de un ecosistema de emprendimiento e innovación, uno también puede hablar de un ecosistema de las industrias creativas de la economía naranja. Y ese está menos articulado en nuestros países, mucho menos articulado. Chile acaba de pasar una ley de un Ministerio de Cultura, y vamos a hablar un poco de esto, y de artes, claro, y después cambió y ahora se llama Ministerio de Culturas, porque también hubo toda una discusión con respecto a la cultura, qué es la cultura, y bueno, ustedes pueden imaginar. Pero por ejemplo, toda la industria cinematográfica que hoy día está dando resultados, en el caso chileno bien importante, eso se maneja detrás de una institución que se llama Corfo, que siempre ha estado vinculada a los temas de corporación de fomento en temas industriales. Pero tienen que conversar de alguna manera, porque muchas de las fuentes de las ideas, el conocimiento, la experiencia, el capital humano viene justamente de los que tradicionalmente han trabajado en los ámbitos de la cultura y las artes. ¿Cuáles son los instrumentos de política pública? Después abrimos un poco el debate en el contexto más de Paraguay. Pero principalmente hay como tres. Uno, fomento a la oferta. Generalmente las industrias, el área más de la cultura y las artes, ha estado principalmente focalizado en temas de fomento por el lado de la oferta. Generalmente son los productores de bienes culturales los que tienen apoyo público. Es muy raro que sea la demanda, generalmente por el lado de la oferta, de la producción. Y esto es en todos lados igual. Y ahí hay bastante experiencia y instrumentos para hacerlo. En segundo está el fomento a la demanda. El fomento a la demanda es bien, los ingleses dicen como tricky, es bien complejo. Por ejemplo, un caso muy interesante es el brasilero con los vouchers, ¿no es cierto?, culturales. ¿Cuál es la gran ventaja? Que les da la potestad y la libertad para el consumidor, en este caso los trabajadores, a través del apoyo que tienen vía las empresas, de poder ellos elegir el tipo de consumo, entre comillas, cultural que quieran. ¿Okay? Ahora, ustedes se pueden imaginar de alguna manera cómo la oferta se adapta a la demanda. Y ustedes pueden imaginarse que probablemente, y que de facto ocurre así, por la historia, por la idiosincrasia, etc., no necesariamente las artes escénicas, no necesariamente la danza, no necesariamente fueron aquellos más demandados. O sea, el tipo de servicio que empezó a surgir como una oferta que responde a estas demandas fue bastante curiosa, en el límite de lo ético. Es decir, ¿cómo estamos promoviendo este tipo de actividades culturales? Porque de alguna manera la demanda está requiriendo ese tipo de cosas.
Es bien complicado porque en el fondo, por un lado, están promoviendo la libertad de los individuos, en este caso, de tener, por el lado, esto es plata pública, en el fondo, impuestos de todos, para que estas personas puedan ir a acceder a consumir más cultura. Pero por otro lado uno diría, ¿pero qué tipo de cultura es la que realmente estamos promoviendo? Entonces, aquí hay una discusión bien compleja, ¿no es cierto?, de instrumentos por el lado de la demanda. Obviamente esto tiene que ver con posiciones ideológicas, tiene que ver un poco con tan estructurado los mercados, tiene un sinnúmero de cosas. Todo el punto es que hay instrumentos de demanda, pero hay que tener cuidado con los instrumentos de demanda, con también los instrumentos de oferta. Y obviamente lo que ha surgido en este último tiempo son políticas sistémicas, es decir, hablar de este ecosistema, entender cómo están interactuando y uno hace las dos cosas al mismo tiempo. Actúa por el lado de la oferta, por el lado de la producción, pero también actúa por el lado de la demanda, como recién decía, por ejemplo, mecanismos de apoyo, pero más específicos. No hay libertad completa, sino que en el fondo, si usted va a tal tipo de oferta de bienes culturales, usted tiene un descuento, un apoyo público, en fin. Y déjenme terminar con lo siguiente. Todo lo anterior son justificaciones de por qué el Estado, a través de los impuestos que ustedes pagan, tiene que promover este tipo de actividades. Es decir, dicho de otra manera, y haciendo el contraste, el mercado nunca, en esas etapas tempranas, va a participar. La oferta de demanda privada va a desarrollar ese tipo de actividades. De nuevo, ¿por qué? Porque lo que hay detrás tiene este bien, que es la creatividad, etcétera, una especie de bien público. Todo esto son lo que se llaman técnicamente fallas de mercado. Y por lo tanto, nunca, en ninguna parte, los privados resuelven esto. Y el Estado tiene que participar de una forma inteligente, ya sea por los mismos instrumentos de oferta y demanda. Pero el Estado haciendo este rol puede meter la pata. Y lo puede hacer muy mal. Eso es lo que se llaman técnicamente fallas de Estado. ¿Okay? Y son principalmente esas tres. La primera, y me imagino que ustedes están bien como al tanto de esta, es decir, todo el desarrollo de este tipo de actividades requiere una constancia en el tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre generalmente en nuestros países? Es que cada vez que llega un nuevo gobierno piensa que hay que partir de cero. Y les cuesta construir sobre lo que se ha hecho antes. Y en el caso de la ciencia y tecnología es exactamente lo mismo. De repente en el país hay un acuerdo político, social, que esto es importante, eso se destina en recursos, a través del Ministerio de Hacienda a veces no entiende muy bien cómo lo está haciendo, pero bueno, hay que hacerlo, en fin. Y resulta que llega el gobierno siguiente, del color que sea, y dice, no, todo esto para afuera. Entonces, todas las señales que se están dando para pequeños productores empezar a meterse, y todo esto que tiene un costo hundido muy alto al principio, porque estábamos hablando recién, ¿no? Resulta que no tienen claridad con respecto a las señales, porque yo no sé si en 4 años más va a cambiar la mano y esto se va a ir todo al tacho. Eso es lo que se llama inconsistencia dinámica. El Estado no es consistente a través del tiempo en el apoyo a estas cosas. Y la pregunta es cómo uno evita eso. Y tengo la sospecha, bueno, no lo veo con detalle, pero el proyecto de ley que están viendo justamente en los temas audiovisuales es una forma de evitar la inconsistencia dinámica. ¿Okay? Por ejemplo, la creación de instituciones que no necesariamente dependan del gobierno de turno en el tipo de las políticas públicas. O dicho de otra manera, que a alguien le cueste políticamente hablando el hecho que va a terminar con el programa de apoyo audiovisual en el siguiente gobierno. Que políticamente sea costoso hacerlo. Alguien levante la mano. Que no sean solamente, obviamente, los que están vinculados al ámbito audiovisual, porque es evidente, tiene que ser, la sociedad tiene que estar representada como un todo en algún mecanismo para evitarlo. Segundo problema, el problema de agente principal. ¿Cómo se ve el tema del agente principal? Con la siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable de la economía naranja en Paraguay, en el ámbito público? Si ustedes me dicen no hay una persona con nombre y apellido, entonces tiene un problema de agente principal. Claro. Por ejemplo, yo sé quién es responsable de la política de salud. Está claro, se llama ministro de salud. Si hay un problema, un escándalo, a ese señor le cuesta el puesto, ¿no? En teoría. Y lo mismo en obras públicas, y lo mismo en agua, y lo mismo en telecomunicaciones, etc. ¿Quién es responsable de los temas de la economía naranja? Miren, en realidad hay un ministerio, pero en realidad toda la industria creativa solo ve el Ministerio de Industria, pero el Ministerio de Industria tampoco está muy claro porque en el fondo, eso significa que hay un problema de agente principal. Cuando no hay una persona que es responsable, por lo tanto se diluye la responsabilidad entre los jugadores públicos. Y por lo tanto, el de afuera, parte del sistema, no tiene a quién de alguna manera hacerlo responsable de las cosas. ¿Funcionan o no funcionan? Eso requiere también una institucionalidad. Tercero, el problema de la captura. La captura es el siguiente problema. Como hay justificación pública para que den apoyo, ¿no es cierto?, a ciertos sectores, pongamos el audiovisual. Entonces, por los argumentos que recién dimos, por ejemplo, necesitan apoyo para infraestructura, capital de trabajo al comienzo, ¿no es cierto? Pero se supone que el sector audiovisual en algún momento hay intereses privados de mercado que potencialmente después
les permite ir solo. Entonces al comienzo el Estado les apoya a través de distintas instituciones, va apoyando ciertas actividades. En algún momento el Estado tiene que decir, ya muchachos, no hay más. La pregunta es, ¿puede el Estado hacer eso? Hay veces que no lo puede hacer. Dice, no hay más. ¿Cómo que no hay más? No, porque ya se supone que ya hay incentivos suficientes, hay una escala suficiente, ustedes ya están empezando a aportar y todo. Ah, no. Te vamos a hacer un paro, te vamos a hacer una gresca, te vamos a hacer un... Si el Estado de alguna manera hace una situación en la cual no se puede salir, cuando ya no se justifique el apoyo, esa es la pregunta, cuando ya no se justifique, no se puede salir, quiere decir que el Estado está capturado. ¿Me siguen? Hay actividades, de alguna manera como lo que está al lado de la izquierda, que esta idea de la falla mercantil es siempre presente, es constante. ¿Okay? Y por lo tanto, siempre el Estado va a tener que apoyarlo. Pero hay otras, por ejemplo, las industrias culturales. En las etapas tempranas el Estado participa activamente, justamente para crear este ecosistema, generar los vínculos, financiar las etapas tempranas, aparte de los costos fijos que le decía. Pero después los privados siguen solos, sobre todo en aquellos que están mucho más orientados al mercado. El punto es si el Estado se puede salir. ¿Me sigue un poco la idea? Entonces, el problema que tenemos muchas veces, por ejemplo, este pobre hombre aquí en CONACYT sufre a veces con los pocos recursos hay. El mundo científico, por ejemplo, a veces captura al Estado. Dice, no, hay que promover la ciencia, etcétera. Y si no, no, pero ¿y por qué no hacemos otro tipo de ciencia más orientada por misiones? No, nosotros no queremos hacer eso. Hay que hacer cosas muy abstractas, etcétera, porque es muy importante para nosotros. Hemos desarrollado estos últimos 30 años. No, pero ¿por qué no empujamos más soluciones de la ciencia que pueden mejorar la vida de los ciudadanos? Ah, no, eso lo hacen en otro lado. Y entonces dice, no, vamos a hacer eso como autoridad porque tiene la potestad, y resulta que el mundo científico dice, mira, si tú no haces esto, va a tener un problema, ¿no? Si de alguna manera la autoridad no tiene la libertad de decir, bueno, ya no se justifica esto y vamos a hacerlo de otra manera, esa es una señal de captura. Entonces, la solución de los problemas de fallas de Estado tiene que ver con la institucionalidad. Entonces, las preguntas que uno tiene que hacerse cuando uno diseña una institucionalidad, por ejemplo, el caso chileno, en un nuevo ministerio, o cuando están viendo temas más sectoriales, como en la ley audiovisual, es decir, si de alguna manera la ley está tratando de mejorar estas fallas de Estado. Es decir, si el gobierno de turno cambia, y estamos todos de acuerdo que esto es importante, ¿le sale gratis al gobierno que sigue cambiar ese borrón cuenta nueva? Segundo, ¿quién es el responsable de esto? ¿Tiene nombre y apellido? Porque si tiene nombre y apellido, en el fondo organiza de alguna manera internamente las cosas. Y tercero, si es que de alguna manera ya no se justifica el apoyo, ¿tiene el Estado la posibilidad de salirse? Esas son como las 3 preguntas para tratar de resolver eso. Pensamos en el banco, con respecto al tema de industrias creativas, que hay que promover políticas públicas sistémicas. Hay muchas, nos falta en el lado de la oferta, nos falta en el lado de la demanda, pero particularmente no tenemos justamente aquellas que tienen esta característica. Que atiendan estas fallas de mercado, pero generen mecanismos de coordinación entre los actores de un ecosistema, ¿sí? Y hay muchas instituciones que lo pueden hacer, al lado público, hay ONG, al lado privado, en fin. Recolectar información estadística es tremendamente importante para entender de qué es lo que estamos hablando, quiénes son los jugadores, dónde están. Por ejemplo, una de las características que tiene la industria creativa en general en Latinoamérica hay mucha informalidad. Son personas que trabajan con personas naturales. Los contratos de trabajo son cosas casi inexistentes, en fin, ¿no? Y esto genera mucho, los vínculos, ¿no es cierto?, en el mediano y largo plazo son tremendamente débiles. Evaluar los impactos de la política pública. Vamos a promover un programa de apoyo, ¿no es cierto?, a la industria audiovisual. Bueno, primera pregunta, ¿por qué tenemos que apoyar la industria audiovisual? Miren, lo que pasa es que hay estos elementos. Ok, vamos a apoyarla. ¿Cuánto tiempo la vamos a apoyar? ¿Qué cosas queremos conseguir? Y después vamos a ver qué impacto tiene. Hay que hacer la evaluación de impacto. Y si de alguna manera la evaluación de impacto muestra que esto en el fondo no sirve, se termina. La pregunta es si es que puede el Estado decir se termina, si es que no quiere un problema. Y establecer los mecanismos de coordinación institucional, porque sabemos que todo este tipo de actividades no dependen solamente de un ministerio, porque si no el ministerio sería tan grande, es como el Ministerio de Innovación. Un Ministerio de Innovación es imposible, ya como... Porque los temas de innovación están ocurriendo en todo, en el agua, en infraestructura, en energía, en todo, ¿no? Entonces no puedes todo ponerlo solamente bajo uno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y con esto termino un poco el banco apoyando este tipo de actividades. Primero, difundir la importancia de la economía creativa en la región. Como les decía, este libro de Economía Naranja fue como un bestseller, todavía sigue siendo, mostrando números de lo relevante que es en Latinoamérica este tipo de cosas que generalmente no están en el radar de quienes toman decisiones de política pública. En particular, apoyamos de distintos mecanismos de financiamiento a los lados públicos y algunas veces el lado privado, el desarrollo de este tipo de actividades. Y generar particularmente conocimiento de qué es lo que estamos hablando, parte un poco de lo que estamos discutiendo ahora en este contexto. Eso es.
Muchas gracias, y la idea ahora es escucharlo a ustedes si tienen alguna pregunta, comentario o crítica, obviamente bienvenida. Este es un tema bien complicado, el mundo de los economistas en esta área nos hemos salido generalmente apaleados, obviamente piensan que esto no puede medirse con los temas de economía, pero trate de hacer un poco la distinción de dónde estamos hablando de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Buenos días, sí, mi nombre es Carmen Gauto. Yo justamente estoy acá por la mesa multisectorial de audiovisual con respecto a la ley de cine. Y la mesa se creó justamente con un espíritu de organizaciones privadas en conjunto con las públicas para intentar entender cuál era la problemática y cómo se podía ayudar, ¿verdad? Y finalmente se llegó, después de 3 años de trabajo, a la conclusión de que lo más importante era una ley, justamente por esto, ¿verdad? De que no se empieza a hacer borrón y cuenta nueva de nuevo con todos los apoyos que se le venía dando, y sobre todo que se pudo empezar a medir ese impacto, ¿verdad? A nivel, digamos, dentro de la sociedad y también a nivel cultural. Entonces se llevó adelante justamente la creación de la ley y bueno, y estamos en una lucha justamente para que sea independiente en los fondos, pueda ser autónoma, porque lo que en cierta forma proponen es que dependa del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Entonces esa es la puja que se tendría que dar hoy, justamente ahora mismo se está tratando en diputados, para ver si logramos ser la propuesta de una creación de un instituto, que sea justamente una entidad que regule y que haya un director, una cabeza, alguien responsable con respecto a eso, un poco poniendo en el marco de lo que estaba proponiendo usted. Ahora, con respecto a cómo el Estado puede salirse de ese instituto, esa es la parte que todavía sería interesante analizar hasta dónde debería de ayudar, ¿verdad? Y tengo 2 preguntitas. La primera, si hay alguna investigación que se haya hecho con respecto a la medición de la creatividad dentro del impacto económico. Sí. Y la segunda es, en su experiencia, ¿cuánto tiempo tarda el Estado en impulsar una industria para poder salirse? Ok. Con respecto a la segunda, depende del sector que estemos hablando. Tiene que ver, voy a dar una respuesta muy larga, pero espero ir atendiendo a cada una, sobre todo con respecto a tu primer comentario, que también le puedo mostrar un poco la experiencia de otro lado. Hay una cosa que los economistas llamamos organización industrial. Organización industrial significa cómo está articulado, en este caso, el mundo de la producción, por ejemplo, en el tema del cine, ¿no? ¿Cómo está articulado? Y voy a poner 2 exageraciones. Una, tengo 1 o 2 productores grandes, o el otro tengo muchos productores chiquitos. Y eso es muy importante desde el punto de vista del rol del Estado en este contexto. O el tercero, de alguna manera en ciertos países no hay nadie, que son sectores nuevos. Pueden ser derivados, por ejemplo, pongamos, inventando, el cine digital. Supongamos que no hay nada de cine digital acá. Bueno, es un sector nuevo, que potencialmente puede tener ventajas comparativas. Por ejemplo, el país por alguna cosa, por ejemplo, tienen una base digital, capital humano en tema digital. Estoy inventando, pero por ejemplo puede ser un sector con potencial. Entonces, lo primero que, la última pregunta tuya depende mucho de cómo está organizado el sector y cómo las rentas de alguna manera se reparten. ¿Te fijas? Uno de los problemas cuando tienes demasiados chiquilines, en el fondo, que hay un problema de coordinación entre ellos bastante grande. Cuando tienes 1 o 2 jugadores grandes, muchas veces es fácil que se coordinen entre los 2. Peligrosamente es fácil que se coordinen entre los 2. Porque obviamente van a tratar de capturar la renta para ellos mismos y tienen poder, lo que sea poder monopsónico o poder monopólico cuando están vendiendo cosas. Entonces, correspondiendo a tu pregunta, es dependiendo de cómo está estructurado, cuántos tengo pequeños, cuántos tengo grandes, en fin. Lo segundo tiene que ver la madurez de ese sector. En la etapa, si tú no tienes nada, el rol del sector público es muy fuerte en eso, ¿okay?
Ahora, hay países que han empujado ciertos sectores desde la nada y, así, y la experiencia en Latinoamérica en general son bastante tristes al respecto de eso, no muy buenas. Otras experiencias muestran, bueno, usted crea alrededor con respecto a cosas que ya manifiestamente existen. Es decir, hay interés, hay una masa crítica mínima, hay una oportunidad que están pensando un país más pequeño como puede ser Chile, incluso Paraguay, decir, bueno, este es un sector que realmente tenemos que pensar afuera. Esto es para exportar servicios, exportar soluciones, exportar, ¿no es cierto?, producciones, en fin, ¿no? O algo propio que haga atractivo, ¿no es cierto?, como la filmación de una película, etcétera, la locación, ¿no?, que tiene un conjunto de otros tipos. Y lo tercero con respecto a eso es, hay que ser muy cuidadoso, para la última pregunta, hay que ser muy cuidadoso con esta idea de estas fallas de mercado. ¿En qué momento dejan de existir? Y no es trivial descubrirlas cuando dejan de existir, porque los incumbentes van a argumentar siempre que está presente y por lo tanto van a presionar al Estado que hay que dedicarle recursos. El ministro de Hacienda va a hacer justamente, en teoría, lo contrario. Va a decir, aquí no hay ninguna falla de mercado, ustedes privados arréglenselas solos. Es una línea muy delgada en el fondo de ver. Entonces, a tu pregunta es, teóricamente el Estado debería salirse cuando esa es la respuesta teórica, cuando las fallas de mercado dejan de existir. La pregunta es si dejan de existir, y en algunos casos nunca. O sea, siempre están ahí, otras sí. Por ejemplo, supongamos que yo soy un tipo que me estoy interesado en la promoción de la industria del cine y quiero ver las últimas tecnologías que hay en la industria del cine que yo puedo utilizar para mis producciones. ¿Okay? Pregunta, ¿se justifica que el Estado le pague el pasaje a esa persona para que vaya a 2 o 3 festivales, no de cine, sino que vaya donde están produciéndose la infraestructura de inversión de maquinaria y equipo que se utilizan en el cine hoy día? Y la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque en el fondo es bueno que él se averigüe qué es lo que hay disponible, porque si hay plata para financiar sus actividades, en el fondo tome buenas decisiones, porque a lo menos si es que él lo mete la pata, privadamente la sociedad como un todo va a perder a lo menos lo que pierde él. ¿Okay? Siguiente pregunta, ¿se justifica que yo le pague el segundo pasaje para que haya la segunda feria? La respuesta es no. ¿Me siguen? La primera es una falla de mercado, asimetría de información, porque el tipo no sabe. Y como no sabe, hay incertidumbre, paraliza, el tipo no lo hace. Pero si tú le financias, el tipo se da cuenta que es importante, o puede ser importante, viajar, mirar, etc. Exacto, pero el tipo si una vez dice, bueno, usted ya sabe si es importante o no. El segundo pasaje se lo paga usted. ¿Qué va a hacer el tipo cuando el cine, el productor, que pasa de facto, va al Estado y le dice, mire, fui al festival de Berlín, por decir, ¿no? Y me di cuenta, ahí la tecnología es súper buena, etc. Fue fantástico, bien. Bueno, ahora voy a ir, voy a ir a Hollywood a ver qué es lo que está pasando. Y me paga el pasaje. La respuesta del Estado debería ser no. Pero como no, ya invirtieron en mí, ¿no? ¿Han escuchado ese comentario? Pero ya te invirtieron en mí, ¿cómo van a desperdiciar este dinero? No, pues muchachos, si usted en alguna medida te diste cuenta que esto es importante, si tú vas, te lo pagas tú, porque piensas que vale la pena hacerlo. Y si no vas, en realidad, ¿por qué no? Si tiene un problema de acceso a financiamiento, es otra historia, que después podemos ver esto del riesgo, ¿no? De la incertidumbre. ¿Me siguen? Entonces el Estado tiene que ser suficientemente, y esto es muy difícil de hacer, porque el Estado más encima, los ministerios tienen que ejecutar su presupuesto. Por lo tanto, se alinean los intereses en el sentido contrario. Es decir, sí, por supuesto, me ayuda a ejecutar el presupuesto. Es poco el presupuesto, además me ayuda a ejecutarlo. Entonces, contestando tu tercera pregunta es muy difícil. Tienes que caracterizar bien cuál es el problema, por qué lo estás haciendo y en qué momento tú tienes que salirte. No es trivial, porque vas a tener la presión de no salirte del incumbente. Y ahí es donde entran las políticas públicas, justamente en establecer esos mecanismos de control. Con respecto a tu segunda pregunta, o tu primera en realidad, el tema, en realidad uno nunca mide la creatividad en tanto creatividad, sino uno mide la manifestación de la misma. ¿Okay? Se manifiesta de distintas maneras. Hay varias formas de medirla. Las más o menos obvias, una de las características que tiene la industria es la economía naranja. Una de las definiciones que de hecho tenemos en el banco es todo tipo de actividad de servicio o producto que es susceptible de protección por propiedad intelectual. Las distintas propiedades intelectuales que van desde marca hasta patente, ¿no? Entonces, una manera de medir la manifestación de la creatividad es en los temas de propiedad intelectual. Desde, de nuevo, marca, secretos industriales, patentes y otras, ¿no? Y en eso, en general, en nuestros países es bastante bajo. La pregunta es, ¿por qué no tenemos creatividad o porque no es una institución o es muy costoso? Y la respuesta es una combinación de todo. ¿Okay? Entonces parte del rol que ha tratado de hacer el banco es promover por distintas maneras, y Conacit ha participado en esto, en desarrollar las instituciones que están detrás de la protección. ¿Okay? Y tenemos una falsa dicotomía en esos temas en Latinoamérica. Pensamos que la mejor institución de protección a la propiedad intelectual es la que esté más oscura, más lejos y que nadie vea. Y es exactamente lo contrario.
Si hay algo que tiene que tener la institución de propiedad intelectual es que sea lo más visible posible, y en el momento que tú inscribes algo para proteger, todo el mundo sepa que tú lo estás inscribiendo para protegerlo. Y lo segundo, que haya lo que se llama técnicamente en inglés el enforcement, que si alguien rompe esa, les caigan las penas del infierno. Hay una discusión muy fuerte con respecto a cuánto y cómo se tiene que proteger. Esa es otra historia que podemos discutirla largamente, pero por lo menos la definición formal del sector de industria creativa es todo tipo de actividad que es ser susceptible de protección intelectual. Y con respecto a tu primer comentario, no conozco la ley, así que no puedo dar opinión, pero hay una cosa bien importante que es una buena práctica, y no sé si el proyecto de ley lo recoge, que tiene que ver un poco con estas fallas de Estado, y que es un poco tu punto. No es una buena idea que la institución que diseña la política es la misma que la implementa. Ojo con eso. Sabemos que nuestros países son pequeños y es difícil, etc. ¿Por qué? Porque el que diseña la política y la implementa tiene todos los incentivos de decir de lo que él hace es fantástico, que no hay que cambiarlo y no se autoevalúan. Es muy difícil hacer una evaluación de alguien que en el fondo diseña e implementa. Una buena práctica es, tú tienes un ministerio que tiene una política, diseña la política y dice esto es lo que de alguna manera me gustaría a mí, porque al final es el delegado de la votación popular de todo, así que tienen todo el derecho de decir, yo en el fondo me interesa hacer esto, y que haya una institución que ejecute eso, que sea distinta. Hay un contrato de desempeño entre ambas, este señor además le dice por indicadores de ejecución, de gestión, y además es el que evalúa. Y el otro de alguna manera está muy cercano al beneficiario, lo acompaña, etc. Y es un mecanismo, para responder tu pregunta, es una forma que tú tienes para descapturarte. Porque si tú dices ya, mire, si por ejemplo, el que quiere ir al festival, ¿no es cierto?, de Hollywood la segunda vez, y tú dices, no, vamos a hacerlo. Es poco creíble que tú puedas hacer eso si además él sabe que tú asignas esos fondos. Pero si tú tienes la posibilidad de decirle, no, de arriba, me dijeron que esto ya no va más, el de arriba significa que tienes otra institución de la cual tú dependes, que diseña la política, tú dices, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero no puedo hacerlo porque de arriba viene la orden. Es una forma como bien operativa, en el fondo, de decir que está separado el diseño y la implementación. Hay que tener cuidado de eso, porque si lo tienes metido todo integrado, junto, si te capturan, sonaste. Porque una vez que te capturan, los beneficiarios, es muy difícil descapturarse. De hecho, la única forma que tú puedes descapturarte es con los cambios de gobierno, en general. Que es el argumento que dice, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, es la otra lectura de la captura. Entonces, tienes que tener una institucionalidad que resuelva inconsistencia dinámica, y generalmente una institución como la que tú estás, creo, no la conozco, pero puede hacerlo, pero ojo, que en general no es buena idea que esas instituciones diseñen e implementen juntamente. Realmente los llamados al diseño son los gobiernos de turno y las políticas, y el señor que diseña tiene que tener en la cabeza que en el fondo hay alguien que le está diciendo que si hace una cosa por en cuenta nueva, alguien va a parar la mano para evitar la inconsistencia dinámica, pero él mismo no puede implementar. Es bueno que haya otra institución, puede ser una agencia ejecutora, en fin, ¿no? Y pueden tener board, público-privado, esas agencias en el fondo para mirar lo que está haciendo corresponde con consistencia. Sí, de hecho uno de los aspectos es la creación de un consejo justamente audiovisual que involucre tanto a instituciones públicas como representantes privados de distintas organizaciones del sector audiovisual, ¿verdad? Y la tercera parte de la ley es el fomento a la preservación de los archivos, sí. Sí, que es son otro de los aspectos. Puro bien público. Sí. Vale. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, felicito a la organización por traer un experto como usted. Cierto, en Paraguay estamos en los inicios en mirar el concepto. Yo tengo dos preguntas muy concretas con respecto a la experiencia chilena. Una, ¿cómo ve usted el incentivo, bueno, el programa Corfo de Chile, ¿verdad? Que entiendo se llama Santiago Creativo, y cómo se articuló con los demás, aunque lo dijo brevemente, muy brevemente lo citó. Y el segundo, la experiencia del nuevo Ministerio de las Culturas, finalmente, como en Bolivia, ¿no? Entiendo que hubo un proceso de mucha participación y mucha consulta para formar el Consejo de las Artes y la Cultura, que ahora deviene en un ministerio. Y si realmente una institucionalidad tan fuerte como un ministerio, como creemos, va a ser mejor para administrar esto. Buen punto. Con respecto al primero, una cosa es Santiago Creativo, otra cosa es la promoción de la industria de cine en Chile. No sé si... Ok,
Conozco los dos, pero me imagino que el de la industria del cine que está es lo que más te interesa. En realidad que los dos, ¿verdad? Porque Ok. Corfo como que dio cabida a, Sí. a más de una. Sí. A ver, la promoción de la industria del cine es un programa que tiene en Chile ahora 20 años. Y durante 18 años no pasó absolutamente nada desde el punto de vista de lo visual del ciudadano. Obviamente fue una industria que fue creciendo, se generaron competencias, capital humano, ofertas locales, etcétera, y hoy día recién sale con resultados que realmente la gente ve, ¿no? Que ganarse un Oscar el año pasado, los temas, ¿no es cierto?, de animación, y este año la mejor película extranjera. ¿Ve? Pero fue un trabajo de 20 años, literalmente, donde hubo mucho apoyo de coordinación de Corfo, de una cosa que casi partió de la nada, ¿sí? Y distintos instrumentos que fueron evolucionando a través del tiempo. Primero tienes que generar, no había nada